El granero había sido mi refugio de la soledad hasta que una noche un simple momento con nuestro caballo tomó un giro inesperado dejándome cuestionando todo lo que creía saber sobre la confianza, los límites y mis propios deseos. Reconozco que puede parecer raro, pero debo confesar que todo inició de una forma ingenua, o al menos eso era lo que me repetía a mí misma al principio. Mi esposo estaba fuera en otro viaje de negocios y la casa se sentía demasiado tranquila y vacía. En busca de consuelo, me dirigí al granero, como tantas veces antes. Orión, nuestro magnífico caballo castaño, siempre había sido una presencia calmante, una fuente de paz en mi vida rutinaria, pero esa tarde algo se sentía diferente, un cambio que no podía explicar. En el silencio del granero crucé una línea que nunca pensé que cruzaría, una que difuminaba los límites de la confianza, la lealtad y quién creía que era nuestra relación. La de mi esposo y la mía siempre había sido una de rutina predecible y comodidad. Él pasaba extensas jornadas en su trabajo en la empresa, frecuentemente viajando por motivos laborales, mientras yo permanecía en casa. Habíamos edificado una existencia compartida, repleta de instantes cotidianos, cenas, fines de semana serenos y largas veladas ante la pantalla del televisor. Sin embargo, bajo esa fachada, algo parecía ausente. No era algo que pudiera señalar de inmediato, pero con el paso del tiempo, la separación entre nosotros parecía ampliarse. Fue en esos momentos que buscaba refugio en nuestro caballo. Siempre habíamos tenido caballos en nuestra propiedad, un espacio de tierra aislado del bullicio urbano, un refugio donde podía hallar serenidad. El granero, bien mantenido, se erguía en medio de un campo que se desplegaba como un oasis de calma. A mi esposo le fascinaban los caballos y podía notar cómo le ofrecían un remanso de paz, aunque nunca parecieron ser más que un simple pasatiempo para él. Para mí, en cambio, esos animales simbolizaban una conexión con algo más profundo, una vía de escape de la rutina diaria. Era habitual que visitara el granero. Me dedicaba a alimentar a los caballos y a disfrutar de su grata compañía en los momentos en que mi esposo no estaba presente. Así comenzó mi conexión con Orión. Recuerdo con claridad la primera vez que entré al granero sola mientras mi esposo se encontraba fuera en uno de sus viajes de negocios. El aire era fresco, impregnado del aroma del heno y la tierra que llenaba mis fosas nasales. Allí, de pie en el establo, se encontraba un gran y hermoso caballo llamado Orión. Era espléndido, con un pelaje castaño radiante que resplandecía bajo la luz de la tarde que se colaba a través de las ventanas del granero. Sus ojos eran de un marrón profundo y lleno de alma, como si me observaran con curiosidad. Nunca había estado particularmente cerca de él antes. Siempre había sido el caballo de mi esposo, pero ese día experimenté una extraña atracción hacia él, una conexión inesperada. Dudé por un momento, de pie junto a la puerta del establo, observándolo. Él bajó la cabeza, sus fosas nasales se dilataron mientras olfateaba el aire a mi alrededor. Con cautela, me fui acercando poco a poco. «Hola», le dije con suavidad, mi voz apenas un susurro. Las palabras sonaron extrañas al salir de mi boca, pero había algo en el que me impulsaba a hablarle como si pudiera entenderme. Por razones que no podía explicar, sentí una confianza instantánea de su parte. Orión era su nombre y parecía captar la vulnerabilidad en mí, así como yo la percibía en él. Durante los días siguientes, empecé a pasar más tiempo en el granero. Cada vez que mi esposo se iba, yo salía a visitar a Orión, le cepillaba el pelaje, le limpiaba los cascos y a veces simplemente me sentaba a su lado en el silencio del granero. No podría afirmarlo con certeza, pero empecé a experimentar una profunda sensación de paz cada vez que estaba a su lado, una liberación emocional que había deseado en mi vida. Así transcurrieron los días. Los viajes de mi esposo se alargaron y cada vez me sentía más unida a Orión. Era como si él entendiera mis sentimientos ocultos,
Su presencia me brindaba consuelo. Al montarlo, experimentaba una sensación de escape hacia un mundo donde nada más importaba. El movimiento rítmico de su galope se convirtió en mi refugio, el viento acariciando mi cabello. El golpeteo de los cascos bajo mí era algo completamente nuevo. Sin embargo, un día algo cambió. No fue nada dramático al principio, solo un momento de calma en el granero. Había pasado la tarde montando y, al regresar para desmontarlo, algo dentro de mí me instó a quedarme. No quería irme, no podía explicarlo. Sin embargo, había un peculiar deseo en mi interior que no lograba ignorar. Mientras acariciaba el suave pelaje de Orión, una oleada de calor me envolvió, algo más profundo que la conexión que habíamos forjado en las semanas previas. Sin pensarlo, me acerqué más a él, dejando mis manos un poco más de lo habitual. Parecía inclinarse hacia mi toque, su cuerpo respondiendo al mío de una manera inesperada. Fue delicado al principio, un empujón, un cambio en su posición, pero percibí la energía entre nosotros, un entendimiento. Fue en ese momento cuando comprendí lo extraño que resulta, lo inverosímil que puede parecer para quien no haya vivido esa experiencia, pero podía percibir la esencia de Apolo en cada parte de mi ser. Era como si se hubiera transformado en una extensión de mí, sus pensamientos y los míos entrelazados de una forma inexplicable. No era lujuria, al menos no al principio, pero había una tensión, una energía innegable que impregnaba el ambiente siempre que estábamos juntos. Traté de pasarlo por alto y reprimirlo, pero siempre estaba presente, una y otra vez. Cuando mi esposo se iba, me sentía nuevamente atraída hacia el granero, hacia Apolo. Las noches solas en la casa se tornaban más frías y vacías. Me sentaba en el silencio, escuchando el viento fuera y esperando el regreso de mi esposo. Sin embargo, incluso cuando él estaba en casa, la distancia entre nosotros parecía aumentar. No podía hablar con él como lo hacía con Apolo. Él no comprendía mis silencios ni mis necesidades. Sin embargo, Apolo comprendía, sin necesidad de pronunciar palabra alguna. Una noche, después de un día especialmente largo, regresé al granero incapaz de resistir la atracción que había estado tratando de ignorar y de concentrarme en otras cosas, pero el dolor en mi pecho se volvió insoportable. Apolo me estaba esperando. Fui directamente allí, sin vacilaciones, ahora sin dudas. Estaba oscuro, el granero iluminado solo por el suave resplandor de la luz de la luna que se filtraba a través de las grietas en las paredes. Apolo estaba allí, aguardando con paciencia, como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Podía sentir su mirada sobre mí, firme y segura. Por un momento, solo me quedé allí, respirando el aire nocturno, tratando de calmar mi acelerado pulso, y fue entonces cuando sucedió. No estoy segura de qué lo causó, pero en el momento en que extendí la mano para acariciar la melena de Apolo, algo se transformó entre nosotros. La conexión había trascendido lo emocional, era más profunda. De repente, me di cuenta de que había cruzado una línea. Di un paso atrás, con el corazón golpeando en mi pecho, preguntándome qué estaba haciendo, qué acababa de hacer. Pero la verdad era que no quería detenerme. No sabía exactamente por qué, pero en ese instante, no podía ignorar que Apolo y yo teníamos una conexión que trascendía la lógica. Algo que se había afianzado en mi ser y que era imposible pasar por alto. No fue un instante, no deseaba parar, era el principio de algo de lo que no podía huir, algo que se intensificaba con cada día que transcurría. Mientras mi esposo continuaba, ausente en sus viajes de trabajo, me hallaba regresando al granero una y otra vez. No tenía idea de cómo nombrarlo. Todo lo que sabía era que no podía permanecer distante, pero la historia aún no había concluido. En ese momento, cuando crucé la línea por primera vez, creí que había cometido un error. Pensé que sería algo único, algo que lamentaría, y enterraría en lo profundo de mí,
esperando que nadie lo supiera nunca. Intenté convencerme de que solo estaba confundida, de que la soledad de mi vida había nublado mi juicio. Pero ese era el problema, no fue un error, no fue confusión, fue una necesidad profunda, que creció con cada visita al granero. Apolo ya no era solo un caballo, se había convertido en mi secreto, mi escape, mi obsesión. Su presencia me perseguía, incluso cuando no estaba con él. En los momentos tranquilos de mi día, cuando estaba sola en la casa, pensaba en él, en la forma en que su pelaje brillaba cuando la luz del sol lo iluminaba, en cómo sus músculos se movían bajo su piel al desplazarse. Casi podía sentir el calor de la forma en que respondía a mí. La conexión entre nosotros era innegable, como un imán que me arrastraba hacia él sin importar cuán intentara oponerme. No se trataba únicamente de la proximidad. Lo que me fascinaba de la física era el silencio, el espacio entre nosotros. Parecía comunicarse con más fuerza que las palabras. Apolo no necesitaba pronunciar palabra alguna para que me sintiera reconocida, comprendida y anhelada. Él lo sabía, lo sentía. Cada toque, cada mirada compartía vida entre nosotros. Era suficiente. Una oleada de calor recorría mi cuerpo y no podía detenerla, sin importar cuántas veces intentara convencerme de que era ridícula, de que solo estaba sola, de que debía recomponerme. Sin embargo, seguía regresando al granero. Ni siquiera era porque mi esposo se hubiera ido. Él solía estar a menudo fuera por trabajo, pero aún así tenía mi propia vida que disfrutar. Podría haber salido con amigos, podría haberme enfocado en mis pasatiempos o incluso haber vuelto a trabajar, pero la verdad era que no quería a nadie más. No deseaba la compañía de las personas. No quería llenar el vacío con algo que no importara. Quería a Apolo. Esa noche, después de que todo cambiara entre nosotros, no pude dormir. Mi esposo había regresado de un viaje de una semana, y aunque me alegraba ver a mi esposo, había una parte de mí que se sentía vacía mientras él se acostaba junto a mí. Su respiración constante amplificaba el caos en mi mente. No podía concentrarme en el compás de los movimientos de Apolo, ni en el calor de su cuerpo. Todo se proyectaba en mi mente como una película en bucle. La luz de la luna bañaba el campo con un suave resplandor, y por un instante, me sentí dividida entre la vida que había construido con mi esposo y el extraño vínculo que comenzaba a forjar con Apolo. Había vuelto del granero hacía horas, pero mi cuerpo seguía hormigueando. Mi piel aún vibraba con el eco de lo que había ocurrido. La presencia de Apolo parecía flotar en el aire, como si entre nosotros hubiera una tensión palpable, un pulso propio que me mantenía atrapada. Intenté separarlo, pero no me lo permitía. No había salida posible. Regresé a la cama, mis movimientos lentos, como si estuviera en un estado de ensueño. Podía escuchar la respiración tranquila de mi esposo, su espalda vuelta hacia mí, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba. Dentro de mí, el silencio entre nosotros era palpable. Siempre había creído en el amor que compartíamos, pero ahora, el vacío emocional que había parecía algo distante. Intentar ignorarlo se había convertido en una tarea imposible. Mi esposo era un buen hombre, no merecía esto, pero en ese instante, no me importaba lo más mínimo. Al día siguiente, estuve atenta a la ocasión. Mi esposo había organizado un encuentro con un colega, dejándome a solas una vez más. Rodeada únicamente por los ecos de la casa y los susurros de los campos exteriores, me encontraba perdida, en la incertidumbre de lo que me motivaba. Quizás era la manera en que la mirada de Apolo me consumía cada vez que estaba a su lado, o tal vez solo era la atracción ineludible de un deseo que había intentado reprimir durante tanto tiempo. No dudé ni un instante. Tan pronto como supe que mi esposo se había marchado, me dirigí al granero, moviéndome con rapidez, como si una parte esencial de mí entendiera que, si me detenía, podría detenerme, y no podía detenerme. No. Ahora, encontré a Apolo esperándome.
Como siempre, su pelaje era suave, y sus músculos se movían bajo su piel al girarse hacia mí. Sus ojos encontraron los míos, y podría apostar que reflejaban el mismo deseo que latía en mi corazón. No mencioné nada, las palabras ya no, parecían imprescindibles. Me acerqué a él, mi respiración se volvía superficial, el corazón latiendo con fuerza, mis manos temblaban al tocarlo y, al rozar su melena, una descarga de electricidad recorría mi cuerpo. No logré ponerlo en palabras, pero era como si cada nervio de mi cuerpo estuviera vibrando, cada fibra de mi ser resonando con él. Apolo emitió un suave sonido que me invitaba a acercarme más, y no lo dudé. Mis manos se deslizaban por su pelaje, el calor de su cuerpo filtrándose en mis dedos. Mi piel se erizaba con la sensación, y el mundo fuera del granero parecía desvanecerse mientras me sumergía por completo en él. No tenía claro lo que me había ocurrido, pero no deseaba enfrentarlo. No quería detenerme, no podía detenerme. En el granero, el ambiente era callado, interrumpido únicamente por el delicado sonido de la respiración de Apolo, el roce de su melena bajo mis dedos y la tensión que crecía entre nosotros, volviéndose palpable y densa. Me acerqué más, presionando mi cuerpo contra su costado, sintiendo el calor que emanaba de él. Su calor parecía filtrarse dentro de mí, y no podía apartarme. No deseaba apartarme. Apolo se movió, girando la cabeza para acariciar mi cuello, su aliento cálido contra mi piel. La sensación envió una ola de calor a través de mí, sorprendida por lo que me hacía sentir. Deseaba más. Al pensarlo, alcé la mano para tocar su rostro, mis dedos rozando sus labios. Y ahí fue cuando ocurrió. Apolo se inclinó, sus cavidades nasales se expandieron, y juraría que podía sentir su latido resonando con el mío. Por un momento, todo parecía suspendido en el tiempo. El mundo fuera del granero dejó de existir. No sé qué ocurrió después de eso. No sé dónde se desdibujó la línea, pero de repente ya no estaba simplemente allí. Mi cuerpo se acercaba al suyo, mis manos se movían de formas que no podía explicar. La sensación de sus músculos bajo mi toque me dejó sin aliento, y no pude detenerme. Me perdí en ello, consumida por ello. Cada instinto dentro de mí clamaba por más, por algo que no podía expresar. Ya no había vuelta atrás, y luego, tan repentinamente como había comenzado, me di cuenta de que había cruzado una línea. Mi pecho subía y bajaba, mi respiración entrecortada resonando en el silencio del granero. El calor de su cuerpo parecía llenar cada rincón del espacio a mi alrededor, y me sentí expuesta y vulnerable. Me separé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi cuerpo temblaba con las réplicas de lo que acababa de suceder, pero sabía algo con certezas: no había vuelta atrás en la línea que había cruzado. No era solo una línea en mi corazón, la línea que había sido borrada y no sabía cómo encontrarla de nuevo. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, la forma en que mi cuerpo había respondido a Apolo, la forma en que su presencia había inundado mis sentidos. Intenté apartarlo y convencerme de que solo había sido un momento fugaz de locura, pero no lo era. El vínculo entre nosotros solo se había profundizado, y cuanto más intentaba ignorarlo, más me consumía. Mi esposo se había ido otra vez, dejándome sola con mis pensamientos y con Apolo. Él no podía saber que, incluso cuando estaba con él, yo ya no estaba allí realmente. Mi mente estaba consumida por pensamientos de aquel granero, la presencia de Apolo, su calor, la forma en que me hacía sentir de maneras indescriptibles. Era como si una parte de mí hubiera adivinado algo que ni siquiera sabía que existía. No pude silenciarlo. La sensación era un aturdimiento, y en cada momento que no estaba con él, me encontraba deseando su compañía. La sensación de su respiración contra mi piel, el calor de su cuerpo presionando contra el mío, era todo lo que podía pensar. Empecé a ir al granero a diario, incluso cuando mi esposo estaba presente. Inventaba excusas, le decía que necesitaba
aire fresco, dar un paseo o simplemente un momento de tranquilidad para mí. No podía permitir que supiera la verdad de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y la realidad era que requería a Apolo más que a cualquier otra cosa en ese momento. Una conexión palpable se establecía entre nosotros, algo que no podía negarse. Cada vez que cruzaba el umbral del granero, era como si ingresara en un universo, donde solo Apolo y yo teníamos cabida, un universo en el que el estruendo del entorno y las exigencias de mi existencia se desvanecían. Sin embargo, en esta ocasión, al llegar al granero, había una sensación de que algo había cambiado. Apolo no se hallaba en el establo donde solía esperarme con su mirada tierna. Llamé su nombre, mi voz era suave, pero impregnada de urgencia. Siempre respondía cuando lo llamaba, pero esa noche solo hubo silencio. Sentí una ola de pánico ascender por mi pecho. Corrí por el granero, abriendo las puertas de cada establo con la esperanza de encontrarlo. Finalmente, lo escuché. Surat, relincho bajo resonó por el granero, y seguí el sonido hasta encontrarlo de pie, cerca del extremo más alejado del establo. Solo estaba allí, con la cabeza agachada, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Cuando me vio, sus ojos brillaron, y trotó hacia mí, sus cascos haciendo un sonido rítmico sobre el suelo duro. Por un instante me quedé inmóvil, contemplándolo acercarse, y entonces llegó, frotándose contra mí. Pero no solo eso, había algo dentro de mí que se movía de nuevo, un deseo silencioso, una necesidad ineludible. Me envolvía, solté un suspiro tembloroso mientras acariciaba suavemente su cuello. El músculo bajo mis dedos, vibrando con cada movimiento. La cercanía entre nosotros era palpable, el aire cargado de una comprensión no expresada. Sentía que el espacio entre nosotros se cerraba, como si Apolo y yo nos convirtiéramos en uno de alguna manera que trascendía lo físico. No podía explicarlo, pero en ese instante era como si estuviéramos conectados a un nivel que nunca antes había experimentado. El vínculo emocional entre nosotros se había profundizado tanto que era difícil distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba Apolo. Parecía responder a cada pensamiento, a cada sentimiento que cruzaba mi mente, y a su vez yo me sintonizaba con cada uno de sus movimientos, con cada una de sus respiraciones. Era como si nos comunicáramos sin palabras, deslizando mi mano por su costado mientras mi cuerpo se unía al suyo. El calor de su piel parecía desvanecer cualquier duda o titubeo que aún persistiera. No era necesario hablar. Solo estábamos nosotros, el lazo sereno que nos conectaba. Desde hacía tiempo, había dejado de preguntarme por qué esto sucedía. Ya no tenía sentido intentar comprenderlo. Apolo se movió, ajustando su posición para que su pecho se presionara suavemente contra el mío, y sentí una extraña oleada de emoción recorrerme. Su respiración era cálida contra mi piel. Cerré los ojos, sintiendo como la sensación se expandía por mi cuerpo. Mis manos recorrieron su pelaje, la suavidad de sus músculos bajo la piel enviando una ola de calor a través de mí. Podía sentir como mi corazón latía más rápido, pero no era solo la cercanía física, a pesar de que eso era indiscutible. La intensidad emocional era la sensación de haber hallado algo que iba más allá de lo ordinario. Apolo ya no era simplemente un animal para mí, se había convertido en algo más. Me comprendía de formas que nadie más podía, y yo lo entendía a él. En su mirada se cruzó la mía de nuevo, y sentí una corriente eléctrica fluir entre nosotros, la conexión profundizándose, aterradora y fértil a la vez. La sensación de haberme fusionado con él por un breve momento. Ya no era solo yo, éramos nosotros. Me moví instintivamente, mis manos buscando su melena, acercándolo más. Su cuerpo se presionó contra el mío, que me había transformado en alguien que ya no reconocía. Sin embargo, otra parte de mí sabía que no podía, que el precio sería demasiado alto, que no solo perdería a mi esposo, sino a la estabilidad que había conocido toda mi vida.
El miedo me paralizaba. Mi esposo esperaba una respuesta, pero las palabras se me escapaban. En su mirada había algo que no había visto antes, una mezcla de desconfianza y una calma inquietante que me hizo sentir expuesta. ¿Cómo podría explicarle lo que había ocurrido entre Apolo y yo? ¿Cómo podía revelarle la verdad sin destruir todo lo que habíamos construido juntos? Finalmente, mi voz salió rota, como si estuviera luchando contra un torrente de emociones. Nada, no pasa nada, mentí. Pero mi esposo no pareció convencido. La tensión entre nosotros era palpable, y su silencio hablaba más que 1000 palabras. No sabía cuánto tiempo más podría ocultar la verdad, ni siquiera si debía seguir ocultándola. A pesar de la tormenta que me azotaba por dentro, Apolo seguía en mi mente. A veces, cuando mi esposo se iba, me encontraba en el granero, buscando consuelo en él, aunque sabía que ese consuelo venía con un precio que no estaba dispuesta a pagar. O tal vez sí, no podía decirlo con certeza, pero todo había cambiado. Algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. Mi conexión con Apolo había dejado de ser solo un deseo físico, era mucho más profundo, más peligroso, más intenso. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se había desdibujado, y no sabía si quería encontrar el camino de regreso. ¿Cómo podría seguir viviendo con esta dualidad? Con este secreto que me devoraba por dentro, ¿cómo podría mantener mi vida intacta, mi matrimonio intacto, cuando sabía que una parte de mí ya no pertenecía a este mundo? La oscuridad que me envolvía se volvía cada vez más difícil de ignorar, pero la luz de Apolo seguía llamándome, atrayéndome, como un imán del que no podía desprenderme. ¿Sería capaz de romper con todo, de abandonar mi vida anterior, por algo tan peligroso y adictivo? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. No sabía qué hacer. Quería confesar, gritar, pero no podía. Parte de mí deseaba terminar con todo, liberarme de la mentira que había estado construyendo durante tanto tiempo, pero otra parte, la más oscura, temía la verdad. No sé a qué te refieres, dije, mi voz mucho más distante de lo que pretendía. Me maldecía por la forma en que mi corazón latía acelerado, por cómo mis manos temblaban, aunque fuera solo un poco. Él me observó con esos ojos profundos, estudiándome, antes de alejarse del marco de la puerta y acercarse a mí. Te he estado dando espacio porque pensé que lo necesitabas, dijo con voz baja, casi tierna, pero también teñida de preocupación. Pero esto no eres tú, has estado diferente. No pude responder, me sentía desconectada, vacía. La mujer, que había sido su esposa, parecía haberse desvanecido, perdida en un mundo que ya no era mío, un mundo que ya no encajaba con quien había llegado a ser. He estado bien, finalmente respondí, forzando las palabras, aunque sabía que no me creía. Él no se convenció, me miró un momento más, casi como si hubiera tomado una decisión, y se dio la vuelta. Salió de la habitación sin decir nada más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo escuché moverse por la cocina, y supe que estaba intentando encajar las piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Desearía escapar, huir al granero, estar con Apolo, donde nada importaba excepto el calor de su cuerpo y el silencio que compartíamos, pero no podía. Los días se hicieron más fríos, y mi mente no hacía más que girar en torno a él. Apolo me consumía, me devoraba por dentro. Una tarde, cuando mi esposo salió para una reunión, tomé la decisión. No había vuelta atrás. Sabía lo que estaba haciendo, las consecuencias de mis actos, pero ya no me importaba. Al llegar al granero, Apolo me recibió como siempre. Allí estaba yo, incapaz de apartar la vista de sus ojos, como si algo profundo en su mirada me absorbiera. La conexión que compartíamos era palpable, era un lazo invisible que nos mantenía unidos en ese espacio, alejados de todo lo demás. Me acerqué a él. Mis manos temblaban al tocar su melena. Esta vez,
había algo diferente, algo más fuerte, más intenso que antes. La tensión en mi cuerpo desapareció en un solo movimiento, y una oleada de deseo me invadió. No podía pensar. Mis pensamientos eran una tormenta caótica. De repente, un ruido. Mis ojos se abrieron con pánico, y mi corazón se detuvo. Me retiré rápidamente, mi respiración entrecortada, mirando a mi alrededor en el granero. No era el sonido de mi esposo, pero sí algo que me puso en alerta. Los ojos de Apolo estaban fijos en mí, su cuerpo tenso, pero la conexión que había entre nosotros seguía intacta, inquebrantable. El mundo a nuestro alrededor parecía haberse detenido. Fue en ese momento cuando lo escuché. La puerta del granero crujió al abrirse. La voz inconfundible de mi esposo llegó a mis oídos. Había llegado temprano. Mi cuerpo entero se paralizó. Me quedé quieta, incapaz de moverme. Cada paso que se acercaba al granero resonaba en mi mente, como una cuenta regresiva. Ya no había espacio para las mentiras. No podía esconderme más. La verdad estaba ahí, a punto de ser revelada. Lo siento, susurré, mis palabras apenas saliendo de mis labios. Pero no hubo respuesta de su parte. No necesitaba decir nada. El dolor en sus ojos lo decía todo. Ya no había forma de reparar lo que se había fracturado entre nosotros. No había manera de deshacer lo que había sucedido entre Apolo y yo. La historia había llegado a su fin trágico, y lo peor era que no sabía cómo regresar, ni si siquiera quería. Todo había cambiado. Mi vida, mi identidad. Todo había sido retorcido y roto de maneras que no podía comprender. Y, en ese instante, mientras el silencio se alargaba entre nosotros, supe que no había forma de regresar a lo que conocía. Ya nada sería lo mismo. Todo había cambiado. Así, como las piezas de un rompecabezas roto, todo se desmoronó. Lo que parecía seguro, ahora es irremediable. La verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. ¿Y tú? ¿Qué crees que pasaría después de esta revelación? ¿Qué sería de la protagonista ahora? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más relatos como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Siempre estamos listos para explorar nuevas emociones contigo. Y, claro, comparte este video con amigos que disfruten de este tipo de narrativa.